Buenos días, me llamo Brian Verschuur, trabajo en HIAS Aruba como oficial de Gender-Based Violence. HIAS Aruba y Fundación Telefón para Juventud Aruba están orgullosos de anunciar que se unieron de fuerzas para combatir y reducir lo que es el riesgo basado en género y la violencia en contra de las mujeres y los hombres, y para promover lo que es las masculinidades saludables en escuelas primarias en Aruba. Con masculinidades saludables nos referimos a una serie de actitudes y comportaciones que una persona puede adoptar para promover un bien común individualmente como para la comunidad. Esta colaboración está basada sobre la extensa experiencia que tiene Fundación Telefón para Juventud Aruba en implementar proyectos similares en escuelas primarias aquí en la isla, tal como lo es el proyecto Prevención de Bullying en las Escuelas. Gracias a los fondos proporcionados por el Bureau of Population, Refugees and Migration, BPRM, estas dos organizaciones desarrollaron un proyecto piloto que se llama Yo lo detuve. Este proyecto es preventivo de naturaleza y trata de parar lo que es la violencia en contra de las mujeres y los hombres. El proyecto atiende el problema de la violencia, el trato que se tienen los hombres y las mujeres, la igualdad y promueve la masculinidad positiva. Esto fue y es ejecutado en 8 escuelas primarias en 8 distritos aquí en la isla. Gracias. Voy a pasar la palabra para mi compañera Kimberly. Muy buenos días. Kimberly de Cuba, trabajadora social en Fundación Telefón para Juventud Aruba. El proyecto Yo lo detuve empezó en este año, en el mes de febrero. Hasta ahora, 6 de las 8 escuelas primarias han participado en este proyecto, de cual nos ha mostrado un resultado muy positivo. De los comentarios que hemos escuchado de los niños, un niño comenta que la comunidad nos dice que las mujeres tienen que obedecer. En el momento que una mujer no obedece, el hombre tiende a usar la violencia en contra de la mujer. También de parte de los docentes, ellos dan el comentario que ven que esta iniciativa es un proyecto muy beneficiario y tipos de proyectos así tienden a dar un resultado muy positivo. Este proyecto tiende a ser 4 sesiones, de cual cada uno cuenta con 1 hora de sesión, en cual ellos reciben amplia información de lo que se trata de la violencia relacional, gender-based violence y también la masculinidad saludable. En el último día de este proyecto, por medio de un debate, los niños tienden a dar su opinión de una forma positiva a base del conocimiento que han recibido en los primeros 3 días. Adicionalmente, Telefón para Juventud está recolectando la efectividad del proyecto Yo lo detuve por medio de una encuesta de cual tiende a ser antes del proyecto y al final del proyecto, para así poder medir el conocimiento que los niños ya tenían sobre el tema y al final qué es lo que recibieron, la información adicional que recibieron durante el proyecto. Esto viene a ser en cuadro de 24 años de existencia que Fundación Telefón para Juventud tiene en la isla y de cual último estamos compartiendo y exportando el conocimiento que la organización tiene con organizaciones gubernamentales y también no gubernamentales, local y también en la región. Muchísimas gracias a todos presentes y muchísimas gracias a todos los que están colaborando con este proyecto. Kimberly, para ver si comprendí lo que es el punto, esto es para
concientizar a los jóvenes o es para ayudar a los padres este proyecto? Este proyecto es para traer conocimiento a los jóvenes, a los niños, tocante del tema, porque vemos que constantemente en las noticias tiende a ser muchas noticias de violencia, discriminación, violencia física, violencia verbal, todo tipo de violencia. Entonces, con este proyecto queremos traer conocimiento positivo de cuál es la forma correcta, como uno se tiene que tratar a otra persona, de cual de pronto uno no está en un acuerdo y en vez de usar la violencia, cuál es la forma correcta que uno puede resolver el problema.